Muy buenas tardes amigos de MOL TV para conversar sobre la contingencia, la cuenta pública, las primarias que ya se vienen a fin de mes, de hecho el 29, domingo 29, nos acompaña José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. Ya había venido ya a este espacio, así que le damos la bienvenida nuevamente. José Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir, hay varios temas, pero vamos a partir hablando con la cuenta pública. Fue hace 48 horas, todavía quedan algunos ecos por más que algunas polémicas le han restado impacto a la última cuenta pública, pero se ha dicho harto, se ha escrito harto de lo que habló el presidente, lo que no habló, eh, pero sumando y restando y considerando esa reflexión política que hizo especialmente al inicio de la cuenta pública, ¿qué futuro le ves al expresidente considerando que le quedan 9 meses y que podría ser eventualmente intentar volver a la presidencia el 2029? A ver, ahí hay varias cosas interesantes en tu pregunta. Lo primero que, como desde la cuenta pública en general, a mí me pareció una cuenta pública correcta, pero sin sorpresas. O sea, no hubo nada que uno dijera, qué raro que alguien lo haya hecho en una cuenta pública o que quizás el presidente Gabriel Boric haya querido sorprender en esa instancia. No, no lo hizo y de hecho de las cosas que más se comentan más bien es lo que tú mencionabas, así como si es que hay cosas ausentes o no. Ahora, desde el punto de vista personal de él, yo creo que es un liderazgo importante dentro de la izquierda, ha logrado tener este como respaldo de ambos mundos. Antes se hablaba de las distintas almas del gobierno, y en general el socialismo democrático lo mira con cierto ascendente sobre ellos y sigue siendo una figura pública que, a pesar de tener una valoración baja para un gobierno, que entre un 25, un 30%, sigue siendo una muy buena aprobación desde el punto de vista personal. O sea, con ese respaldo, si es que es un respaldo sostenido en el tiempo, significa que puede estar muy bien posicionado para posiciones presidenciales, por ejemplo, en la próxima elección presidencial. Desde ese punto de vista, a mí me parece que todo esto depende también de cómo se dé la circunstancia, por ejemplo, en la próxima elección presidencial. Si es que en la próxima elección presidencial gana una figura de izquierda, por ejemplo, obviamente el expresidente Boric pasa a un segundo plano porque ya no se transforma en el líder de esa posición política, de esos partidos ni de esa coalición. Pero si es que pasan a la oposición, como es lo que hoy día probablemente, o sea, lo que hoy día dicen las encuestas que va a pasar, o que podría pasar para no darles más carga de la que tienen, eh, él, sin duda, el presidente Boric va a ser la figura, la gran figura opositora que exista en ese momento, porque además suele pasar, esto tampoco es física cuántica, pero suele pasar que el candidato que pierde queda bien golpeado. O sea, en las últimas elecciones presidenciales suele quedar golpeado porque o se dan diferencias muy grandes o porque, claro, hay un liderazgo que acaba de perder, a pesar de que había entusiasmo inicialmente. Por tanto, queda en un muy buen pie para él ser la gran figura opositora durante el próximo periodo y además tiene algo que defender, ¿verdad? Que es lo que hizo en este gobierno. Pero, por ejemplo, y considerando esa posibilidad de que, aunque no lo haga oficialmente, se transforme en una figura, un líder de una eventual oposición de izquierda, ¿se puede proyectar una oposición distinta a la que tuvo su sector, el Frente Amplio, cuando no era el Frente Amplio, con el presidente Piñera, estando él como este líder de facto, considerando también las reflexiones que él hizo en la cuenta pública, una cierta autocrítica en algunos Mm. puntos, menor a la que quisieran varios, pero que no deja del todo cómodo a muchos de su sector? A ver, yo creo que hay una doble dimensión desde el punto de vista como el mensaje político que dio el presidente y lo que ha buscado como representar. Y en algún momento se le calificó de voltereta estos cambios de posiciones,
Pero yo creo que la gran incógnita es, tal como señalabas tú, Benjamín, es qué va a pasar con él liderando una oposición, si es que va a cambiar de opinión porque cambió de convicción y se dio cuenta que estaba equivocado o que tenía una opinión errónea, o si este cambio de opinión fue porque su circunstancia cambió. Y eso es bien relevante porque de las autocríticas que ha hecho el presidente, siempre son autocríticas impersonales, o sea, como quizás se evaluó mal al gobierno anterior respecto al manejo de la pandemia, que fue una de las que hizo durante la cuenta pública. Pero no es que se evaluó mal en abstracto, ¿no? Porque al contrario, de hecho la ciudadanía reconoció el manejo de la pandemia y las autoridades sanitarias fueron de las mejores evaluadas saliendo del gobierno anterior, incluso un gobierno que tenía una muy baja aprobación ciudadana, las autoridades sanitarias salían con porcentaje que ya se lo quisiera cualquier gobierno popular, no solamente de Chile, sino que del mundo. Entonces, hubo una mala evaluación por parte de su propio sector político y que eso sigue teniendo consecuencias hasta hoy. Es decir, no solamente lo que dijeron en el discurso público de cambiarle cada cierto tiempo el nombre a las cuarentenas totales, básicamente, no sé si te acuerdas, Benjamín, pero era el blackout y un montón, ya se me olvidan todos Cortocircuito. los nombres que eran, el cortocircuito, o sea, un montón de cosas, pero todo era lo mismo, todo era, vuelvan a enseñar. Eso es una cosa. Pero por otro lado, hay gente del sector político del presidente Boric que interpuso querellas criminales contra las autoridades de salud por el manejo de la pandemia. Y esas querellas están vigentes. Hay pocas que se han ido, se han ido terminando, por de pronto las del expresidente Sebastián Piñera, pero por su fallecimiento. O sea, fue la única razón por la que hubo sobreseimiento. Pero las demás autoridades sanitarias, y le podemos preguntar a ellos, siguen vigentes y siguen teniendo que ir a tribunales, contratar abogados para defenderse de estas querellas que han puesto personas del sector político del presidente. Entonces yo me pregunto, si es verdadera esa autocrítica, me parece que lo mínimo sería, bueno, limitar estas consecuencias, ¿no? Como emplazar a esta gente de su propio sector que tiene querellados a las autoridades que supuestamente ahora fueron tratadas injustamente durante su gobierno. Y hay el presidente, bueno, como esto da para todo, hay lecturas para todo. Algunos leyeron una cierta reivindicación del estallido social dentro de su descripción. Obviamente dijo que no se justificaba la violencia, pero que las causas estaban plenamente vigentes. Luego se conoció de que la ministra Echeverry confirmó que Baquedano volvería, la estatua de Baquedano volvería a Plaza Italia, y hoy día en la mañana la presidenta del Frente Amplio dijo que no le gustaba la idea, que hubiera preferido otra ubicación para la estatua de Baquedano. Hay una reivindicación, bueno, y ella también retomó esa idea de que las ideas del estallido están vigentes. ¿Está vigente, justamente? ¿Tú qué crees? A ver, es que yo ahí distinguiría entre dos cosas. Uno es que socialmente uno podría ir a las causas de lo que ocurrió el 18 de octubre y ahí uno puede disputar tanto si hubo un diagnóstico adecuado o si se propusieron las soluciones adecuadas. El diagnóstico era básicamente el que primó en la política, porque cada uno de los que fueron, supongo que tenía su propio diagnóstico respecto a dónde le apretaba el zapato, pero el diagnóstico generalizado era que los 30 últimos años habían sido 30 años malos para Chile. Con este famoso eslogan, no eran 30 pesos, sino que 30 años. Bueno, ese diagnóstico quedó huérfano político. Los que lo impulsaron no solamente lo desecharon, sino que lo humillaron, lo tiraron al tacho de la basura. Y eso es lo que ha hecho básicamente este gobierno cuando ha reivindicado el desarrollo que hubo en estos últimos 30 años. Eso desde el punto de vista del diagnóstico de lo que está ocurriendo en ese país, o sea, en nuestro país. Y por otro lado, la solución, que fue la solución constitucional, entre comillas, que se dio para lo que estaba pasando, también quedó huérfano porque estaba reflejado en los que promovieron el apruebo de esa nueva constitución y que, claro, lo apoyaron con entusiasmo, pero hoy no solamente ya no reconocen su completa responsabilidad, sino que personas que lo promovieron activamente dicen que es el principal error que cometió su sector político. Me refiero a la frase de Carolina Tobá. Entonces,
hoy día hay una cuestión que, más allá de lo que diga la presidenta del Frente Amplio, es más grande que ellos, es que tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de solución, el 18 de octubre quedó huérfano, quedó defenestrado políticamente, y eso es algo más grande que ellos, porque no depende de su propia voluntad, sino que depende más bien de lo que esté pasando a nivel de opinión pública. Y hoy día a mí me queda la sensación de que públicamente sería inaceptable otra cosa, más allá de la voluntad de quienes están protagonizando estos cambios, como que pareciera que no hay agua en la piscina para que el gobierno diga algo distinto, las distintas autoridades digan algo distinto. Sí, sí es muy raro que todos se hayan dado cuenta de lo mismo en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Lo que pasó fue que la opinión pública cambió Ujú. y ahora los políticos están buscando interpretar lo que está pasando con esa opinión pública y por eso vemos este tipo de cosas. Oye, y en el tema de licencia, bueno, ayer 24 horas reveló que una cuñada del presidente Boric tuvo que renunció a su cargo por estar involucrado en este tema de las licencias, el mal uso de las licencias. Ella viajó fuera de Chile mientras estaba en una extensión del fuero maternal. ¿Eso afecta la credibilidad del presidente? Bueno, lo menciono porque ella entró a trabajar en el gobierno anterior, pero además, ¿reduce el impacto en la cuenta pública? De hecho, creo que surgieron noticias que venía trabajando hace más tiempo en el gobierno, entiendo que es del 2003 incluso. Pero claro, respecto a lo primero, esto sí le pega a la imagen personal del presidente, porque, porque acá de nuevo con muchas cosas que planteaban, siendo oposición, todo esto venía como desde el carácter moral, no desde el carácter político. Mira, condenemos las malas prácticas independientemente de qué sector las cometa. No, no, esto es no más parientes, chao pitutos, todo lo contrario es inmoral. Y obviamente ese discurso tan avasallador o tan lapidario, hoy día se le viene de vuelta con algo que es muy cercano, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista personal, yo creo que le afecta y a tal punto que las entrevistas que ha tenido que dar después le ha tocado mencionarlo. Así que no pareciera que tuviera otra alternativa al respecto. Ahora, desde el punto de vista político, me parece que lo de las licencias médicas es tan importante, tan amplio, tan transversal a las distintas instituciones, que se comió definitivamente la agenda. Y vamos a ver en las encuestas que vengan, porque suele pasar que después de la cuenta pública el presidente tiene un aumento en su evaluación. Ahora, se dan fenómenos distintos porque cada vez ese como veranito de San Juan dura menos tiempo. Antes duraba un mes, después 2 semanas, y ya la última duró una semana. Vamos a ver si se produce ese cambio porque efectivamente esto vuelve a revolver la agenda, porque claro, a pesar de ser un caso individual, que ya dijeron, no, son 25.000, pero estos casos individuales son los que finalmente también son los más atractivos comunicacionalmente y eso indudablemente tiene un efecto en lo que se discute en la opinión pública. Oye, y ha ocurrido en la última semana algo más llamativo que lo que han dicho las encuestas. La encuesta ha mostrado una cierta consolidación de José Antonio Cast, que le pisa los talones a Evelyn Matei, que sigue primera. Pero lo llamativo es que algunas voces de analistas progresistas han planteado que la solidez que tiene José Antonio Cast no se ve en ningún otro espacio político. Incluso enumeran diferencias con el candidato del 2021, etcétera. Hay muchas teorías dando vueltas que lo ha favorecido la irrupción de Kaiser, que lo hace ver más centrado o que incluso ha tenido una mirada un poquito más de estadista, incluso se ha llegado a mencionar en esta campaña, en este año electoral. ¿Tú cómo observas a este candidato? A ver, respecto al análisis, dos cosas. Uno, que o sea, con la información que tenemos hoy día, hay un sector de la izquierda que prefiere a José Antonio Cast como candidato en vez Ah, de a Evelyn Matei. ujú, ujú, Porque la apuesta es que a José Antonio Cast le pueden ganar de nuevo. ujú. Eso no es lo que hice en la encuesta hoy día, pero supongo que verán la probabilidad y apostarán a eso. Pero otro análisis, que el que yo creo que es
cercano a lo que hemos visto en los últimos días, es que Evelyn Matei ha tenido la dificultad de ser la candidata emplazada. Como ha estado primera, todos los dardos han ido hacia ella, ¿verdad? Porque me acuerdo hace un mes de haber sido tema como quién es el generalísimo de la campaña de Evelyn Matei, quién lleva, pero nadie estaba preocupado del generalísimo de Carolina Toá, nadie estaba preocupado del generalísimo Gonzalo Vinter, nadie estaba preocupado del generalísimo José Antonio Caz, es decir, tiene un peso distinto ser primero en la encuesta durante tanto tiempo y sobre todo que eso se remarque en el eventual escenario de la segunda vuelta. Al respecto a José Antonio Cast, creo que ha tenido la ventaja, primero lo que parecía una desventaja, que es que se dividía esta idea de nueva derecha con una división, especialmente después del segundo proceso constitucional, que parecía bastante dura, o sea, no era una división pacífica, algo que en principio le iba a perjudicar, finalmente lo ha terminado fortaleciendo. Porque además, de nuevo vuelvo a la idea anterior, lo que ha ocurrido es que si nosotros analizamos el discurso de José Antonio Cast, no se ha movido. Lo que se ha movido es la opinión pública, que hoy día cosas que antes escandalizaban, no sé, como hacer una zanja en el norte del país, y de hecho se comentaba con tono escandalizado, hoy día no solamente una idea popular, sino que lo promueven distintos candidatos, incluso de izquierda. O la idea, por ejemplo, de incorporar los militares en el control del orden público, algo que hubiese escandalizado hace 3 años o 4 años. Hoy día hay alcaldes del Frente Amplio que lo están planteando y solicitando y son alcaldes populares. Hablo de Tomás Bodanovich, por ejemplo. Entonces, eso también hace que, como la opinión pública se ha movido más hacia las posiciones que José Antonio Caz ha sostenido por más tiempo y ha sido más constante en esa propuesta, hace que también tenga una ola a favor de su candidatura que no se desmoronó a pesar de ser evaluado, o sea, como a pesar de ser como el desafiado por la candidatura de Johannes Kaiser, que es muy difícil mantener para una candidatura pasar de ser el que emplaza al emplazado, que es un poco lo que estaba ocurriendo. Pero pudo sortear bien esa ola y hoy día ha sido capaz de poner temas en el debate público. Pienso en modernización del Estado, en medidas económicas, en medidas pro natalidad, que incluso son reconocidas por otros candidatos, yo tengo la impresión que hace 4 años ni siquiera se hubieran escuchado, o sea, se hubieran tildado de extremas y listo. Hoy día ya entró a la mesa del debate propiamente tal y no tiene, se han preocupado más de desacreditar a Johannes Kaiser por el boom que tuvo al principio y para eso tuvieron que dejar a José Antonio Caz como dentro del espacio de lo sensato y hoy día, bueno, eso puede jugarles en contra. Bueno, mencionaba todos esos ejemplos de Evelyn Matei y todo, pero este momento de ella de enfrancarse en una eterna discusión con el gobierno, uno puede decir, puede ser positivo, alguna lectura puede verlo como algo positivo, al fin y al cabo el gobierno se preocupa de machacarla a ella y no, por ejemplo, a Kast, pero también hay una tendencia a ella de mantener esa viva, esa pelea, que no sé si le trae los réditos que a lo mejor quiere tener. Es difícil saberlo porque es una situación inevitable también. O sea, el gobierno la va a emplazar constantemente, y de hecho son las propias autoridades de gobierno lo que está como en el límite, a mí me parece, como del ejercicio de su cargo, pero desde el gobierno han decidido entrar a la arena electoral propiamente tal y la emplazan directamente. Y hoy día estamos en un momento que quedarse callado no sé si será bien visto y me imagino que en el comando esa es la disyuntiva que tienen de estar respondiendo en todos los temas o finalmente elegir e intentar posicionar batallas comunicacionales que le convengan a la candidata. Entonces, ese ejercicio me parece que es difícil, que va más allá de lo que haga ella y que a la vez, y a mí esto me parece relevante, es que la candidatura de Evelyn Matei enfrenta los mismos problemas que la coalición Chile Vamos. O sea, lo que vemos hoy día de no saber si responderle tan duro o más dialogante con el gobierno, por ejemplo, es un problema
que se vive en la propia coalición. Y yo creo que hoy día eso es lo que está siendo reflejado. O sea, lo vimos en las distintas discusiones, lo hemos visto en la reforma de pensiones, lo hemos visto en cómo se trata el gobierno en el debate público, en las acusaciones constitucionales, las distintas votaciones que ha habido. Hay una fragmentación o una división o falta de conducción política de la propia coalición Chile Vamos, y eso, yo creo que eso se está reflejando hoy día en la candidatura de Lin Matei y en las respuestas o los emplazamientos que le hace el gobierno. Y hoy día es una, como una constante tensión entre cómo ser opositora y a la vez cómo enfrentar este emplazamiento que viene desde el ala derecha, en este caso por parte de José Antonio Cast. Pasando ahora al otro sector político, pasó un poco inadvertido que después de la cuenta pública, en la cadena que tradicionalmente ha hecho el presidente Boric después de su discurso, invitó a votar en las primarias. No es un secreto que existe preocupación por la baja convocatoria que podría tener ese proceso. Es verdad, bueno, y a propósito de lo que comentábamos antes también, a propósito de la estrategia de Evelyn Matei, también tiene relación con que este tipo de foco comunicacional entre la relación del gobierno, el conflicto del gobierno con ella, le quita completamente la atención a la primaria oficialista. Y vimos cómo el presidente invita a votar a esa elección. Que son elecciones que van a ser complejas porque tienen voto voluntario, porque son personas que a priori están interesadas en lo que está pasando. Creo que es verdad que la izquierda tiene una capacidad de movilización bastante interesante, bastante importante, pero que a ojos de los grandes números que nos hemos acostumbrado a propósito del voto obligatorio, va a parecer un número más bien menor. Mm. Y va a parecer un número menor porque es voluntario, pero además porque no ha suscitado el interés que a los que participan en unas primarias les gustaría, ¿verdad? Y esto tiene que ver con varias cosas, pero a mí me parece que una de las esenciales es el rol activo que ha tenido estos meses, o estas semanas más bien, el propio presidente de la República. A diferencia, porque cuando el presidente habla, cuando el presidente fija o intenta fijar un discurso del gobierno, por ejemplo, este relato de hemos llegado a normalizar el país, le quita el piso a cualquier matiz que quieran hacer los distintos candidatos oficialistas para diferenciarse o del gobierno o de la posición oficial que esté promoviendo el oficialismo. Entonces, es difícil enfrentar una primaria cuando tu costo de diferenciarte es mucho mayor o también deja de ser creíble porque son personas que acaban de estar en el gobierno. Entonces, ¿cómo va a llegar Carolina todavía a decir, no, en verdad, no normalizamos el país, falta mucho por hacer? No puede hacer eso. Mm. Y es poco sexy como decir, vamos a seguir continuando la senda del gobierno, como que eso es poco atractivo porque evidentemente la gente piensa que no va en un buen rumbo el país. Entonces, yo creo que este rol activo del presidente Boric amarra la creatividad y la diferencia en la coalición oficialista y hace que esas primarias, hoy día uno, más allá de temas puntuales, no sé, en el aborto, que son temas que esencialmente no dividen a un gran número en la izquierda, son cuestiones que son calcos, son exactamente lo mismo desde el Partido Comunista hasta el socialismo democrático. Por tanto, está difícil destacar si me parece que los que van a ganar van a ser quienes tengan una mayor capacidad de movilización. Pero justamente respecto a la movilización, hay una pregunta interesante, una reflexión interesante que puede surgir es que, ¿qué debe hacer un votante de centro de derecha en ese domingo 29? Porque siempre está la tentación y ocurrió en la elección del año 2021, la primaria del 2021. Es algo que ha ocurrido mucho tiempo. Yo me acuerdo incluso en la elección de Ricardo Lago con Andrés Saldívar, que fue una primaria no convencional. De que gente que no es necesariamente de centro izquierda o de izquierda va a votar a las primarias para que gane un candidato, para apoyar a un candidato para evitar que gane uno que no le gusta, o para apoyar a ese que le gusta que puede perder en la primera vuelta con su candidato. Eh, Muchos fueron a votar por Boric para que no ganara Jadwe, por ejemplo. Eh, ¿Qué debería hacer ese sector? Porque ese votante que cree tener un voto estratégico puede terminar abultando la participación.
claro, esa es la gran disyuntiva que existe en estos momentos respecto a si ir a votar y que gane un candidato, entre comillas, menos malo en relación a mis ideas, pero si es que logra ganar va a tener una mayoría más abultada y por tanto se va a transformar en una persona más competitiva para la elección general. Yo creo que hoy día el único impacto comunicacional que podría tener la primaria, porque independientemente de quién gane, porque eso ya va a ser más bien un conflicto dentro de los propios partidos del Frente Amplio, Socialismo Democrático, respecto a cuotas del poder, pero comunicacionalmente lo que se va a jugar en la primaria es si esa candidatura, sea la que sea, va a ser viable de cara a la elección general o no. Y eso, en mi opinión, se está jugando de acuerdo a la cantidad de gente que va a votar. Y por tanto, si es que va a votar poca gente, evidentemente pierde fuerza, independientemente quién sea uno de los sea, quien sea que gane. Y en cambio, si es que va a votar mucha gente, eh, cualquiera que gane adquiere una ventaja o una perspectiva distinta para la elección general. Por tanto, si alguien no es de esa coalición, lo más conveniente sería no ir a votar porque obviamente le va a quitar el piso a, a quien, a quien gane esa primaria. Para ir cerrando, ¿qué pasa con la situación de Carolina Toá? Que eh, eh, también ha sido, lidera la encuesta en su sector, pero ya cada vez más cerca y con más fuerza, incluso superándola, Janet Jara se posiciona en la encuesta, pero además, en la misma línea con lo que tú comentas, de que en la campaña de las primarias no ha logrado instalarse mediáticamente, ella tampoco ha logrado desplegarse bien, eh, y se ve, más bien apagada, eh, eh, en contraste con Jara, que pesa todo, incluso Winter, que pesa todo, han intentado poner temas sobre la mesa. Sí, bueno, es que lo que ocurrió con Carolina Toá en particular es que ha tenido todos los costos de haber sido ministra y una ministra muy destacada dentro del gobierno y los beneficios de haber hecho ese sacrificio son más bien escasos, porque no se puede desentender Carolina Toá de ninguna de las cosas que hizo el gobierno, porque ella era ministra de Interior. Distinto es alguien que fue un ministro sectorial, como Janet Jara, que puede decir, mira, yo no veía las relaciones con el Congreso, yo no veía las cosas con vivienda, y en parte es así, ¿verdad? Pero la ministra de Interior no puede desentenderse de ninguno del problema. Entonces, cualquier cosa que haya pasado en el gobierno y ella no renunció, por ejemplo, o no puso el punto disonante dentro cuando estaba en el gobierno, hoy día ya pasó la vieja para eso, porque no lo hizo cuando correspondía. Por tanto, es una candidata que en el papel se podría diferenciar fácilmente de lo que significa este gobierno, como un gobierno del Frente Amplio, en coalición con el Partido Comunista. Es decir, Carolina Toá podría tener el relato de yo del socialismo democrático llegué a salvar este gobierno, pero estuvo tan, tan inviscuida en lo que pasó con el desarrollo político del gobierno, que hoy día es imposible marcar un matiz o desentenderse de aquellas cosas que pasaron. Y de hecho, de ninguna de las cosas, incluso la más grave, pienso en cuestiones comunicacionales que fueron potentes, la compra de la casa de Salvador Allende, incluso los indultos presidenciales para personas después del 18 de octubre, todo esto fue con Carolina Toá dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo se puede desentender de aquellas cosas si ella era la jefa de gabinete, entre comillas, o más bien jefa del gabinete de lo que estaba pasando ahí? Y por eso me parece que le es más difícil separarse de los costos del gobierno y estos beneficios son escasos porque ¿por qué yo voy a querer a alguien que recién se sumó a esto? Si es que yo tengo la versión original en Janet Jara, Gonzalo Winter y que es que siempre han defendido las cosas que ha promovido el gobierno. José Francisco, te quiero agradecer esta conversación. Benjamín, muchas gracias por la invitación. Nos veremos próximamente y ustedes los invito a seguir conectados en Emol TV y siguiendo las noticias también en emol.com. Así que nos vemos.